que una de las consecuencias del pecado se llama la muerte. Pero la muerte se convirtió en un imperio. Dígale que está a su lado, la muerte se convirtió en un imperio. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó conforme a su imagen. Dígale que está a su lado, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Están ahí conmigo? En Hebreos capítulo 10 versículo 5, que dice la parte B de este versículo: más me preparaste ¿qué? Diga, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Diga, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿A qué vino Jesucristo? Él vino a establecer la voluntad del Padre. Y Él el Padre, y Él y el Padre, una sola cosa son. Dígale que está a su lado: Jesucristo no vino a tener novias. Diga, Jesucristo no vino a tener una esposa. Diga, Jesucristo no vino a tener una familia. Diga, Él vino a establecer la voluntad del Padre. En una ocasión, cuando era un niñito, se perdió, se extravió de sus padres, óyeme bien, de crianza, de María y de José. Y cuando lo encontraron después de 4 días o 3 días, óyeme bien, Jesucristo le dijo: ¿por qué me están buscando? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Óyeme bien, Él dijo a establecer el negocio del Padre. Alábale si puede. Dígale que está a su lado: en los negocios del Padre es conveniente estar. Él vino a establecer la gloria de Dios. Él vino a establecer el reino de Dios. Dígale que está a su lado: Jesucristo vino a establecer el reino de Dios. Él tuvo que despojarse de su gloria. Por eso el apóstol Pablo lo dice de esta manera en Filipenses capítulo 2 versículo 5: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humanó, se humilló mucho más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Diga conmigo: la kenosis de Cristo, la humillación de Cristo. Él tuvo que despojarse de su gloria. Él tuvo que despojarse de sus atributos divinos. Él tuvo que despojarse de su deidad como Dios. Aleluya. Él se hizo hombre. Dígale que está a su lado: Él se hizo hombre. Él se hizo hombre. Él se hizo hombre. Él se hizo hombre por amor a nosotros y para quitarle al diablo el dominio sobre la raza humana. Alábale si puede ahora. Por eso el escritor a los hebreos lo describe de esta manera en Hebreos capítulo 2 versículo 14. ¿Están ahí conmigo? Hebreos capítulo 2 versículo 14. Dígale al que está a su lado: Jesucristo, por medio de su muerte, venció la muerte. La muerte es un imperio.
que tiene bajo su dominio muchos súbditos. La muerte usa espíritu de enfermedades. La muerte usa espíritu de accidentes. La muerte usa un sinnúmero incontable de espíritus que se mueven en los 4 puntos cardinales para matar y destruir la raza humana. Pero déjame decirte algo en el día de hoy. Ahora quien tiene ese imperio no es el diablo. Dígale al que está a su lado, quien tiene el imperio de la muerte no es el diablo. Lo dice la palabra de Dios. Óyeme bien lo que te voy a decir. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, padeció, pagó el precio para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Dígame que está a su lado, Jesucristo pagó el precio con el propósito de destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y yo quiero leer otro pasaje antes de leer Hebreos 2:14. Antes de leer Hebreos 2:14, quiero leerle algo que sucedió más atrás. Abra su Biblia conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Porque cuando Jesucristo estaba en el monte Getsemaní, estaba allí llorando, diga, estaba llorando. Sentía el peso del pecado. Porque la palabra dice que el pecado de la humanidad completa fue sobre él. Él sentía el peso del pecado del mundo completo. Y por eso estaba llorando. Y de sus ojos caían lágrimas como grandes gotas de sangre. E incluso dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Le clamó al que le podía librar de la muerte. Óyeme bien, le oró al que le podía librar de la muerte. Y dice la palabra que fue oído a causa de su clamor reverente. Pero Dios no le libró de la muerte, sino que fue oído a causa de su clamor reverente y envió un ángel para que le dé fortaleza. Pero no le libró de la muerte porque tenía que morir. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Diga, sin derramamiento de sangre no hay liberación. Y mira lo que la palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7. La Biblia dice: y Cristo en los días de su carne, diga Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Óyeme bien, por causa de nosotros Jesucristo temporalmente tuvo que ser vencido por la muerte, por ese imperio llamado el imperio de la muerte, porque murió sí o sí. Entonces, el pecado trajo como resultado ¿qué? La muerte. Y él tenía que morir, tenía que someterse al imperio de la muerte por amor a nosotros. Y por eso dice la palabra: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de ¿qué? De la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Dígale al que está a su lado: Cristo pagó el precio por nuestra salvación.